La historia de Donald Trump es como un espectáculo que combina negocios, política y controversia. Para muchos, Donald Trump representa la personificación del sueño americano, un empresario audaz que convirtió su apellido en una marca global. Con su inquebrantable puño en alto y su rostro cubierto de sudor y sangre, Donald Trump desafía al mundo una vez más. Un disparo casi le arrebata la vida, pero en lugar de acobardarse, se levanta y grita a la multitud: ¡Luchen! ¡Luchen! ¿Fue este un ataque orquestado para destruir su imagen? ¿Un complot ideado por él mismo para consolidar su poder? ¿O simplemente un acto de un lobo solitario? Sumérgete en la controversial vida del magnate, desde sus inicios en el imperio familiar hasta su ascenso al poder, y descubre los secretos de un hombre que no acepta la derrota. ¿Cómo llegó alguien tan divisivo a convertirse en presidente? ¿Y cuál es el destino que le espera al hombre que desafía a su propia nación a seguirlo? Este es el viaje de Donald Trump, la historia de un empresario que convirtió su nombre en un imperio político, cuya ambición y deseo de poder podrían llevarlo al límite o a la cima. La respuesta era clara para él: nunca es suficiente. ¿Y si el siguiente paso ya no era solo el mundo de los negocios, sino algo aún más grande? El nacimiento de una ambición. Desde sus primeros días, Donald John Trump estuvo rodeado de riqueza y ambición. Su padre, Fred Trump, era un magnate inmobiliario de Nueva York. Fred no era un hombre cualquiera. Era un empresario duro y estratégico, un hombre que nunca aceptaba un no como respuesta. Fred moldeó la mentalidad de Donald, enseñándole a ver el mundo como una competencia despiadada, en la que solo los ganadores triunfan. Este enfoque agresivo y poco convencional, mezclado con el deseo de sobresalir, sentaron las bases de lo que Trump es hoy, viendo el mundo como un tablero de ajedrez, donde él siempre debería ser el rey. Primeros éxitos y la obsesión por el dinero. Después de pasar por la Academia Militar de Nueva York, donde desarrolló aún más su carácter competitivo, Donald entró en la Escuela de Negocios de Wharton. Allí empezó a entender el poder del dinero como un medio para abrir puertas. Al graduarse, se unió al negocio familiar, renombrándolo como Organización Trump y dedicándose a proyectos cada vez más ambiciosos en Manhattan. Fue aquí donde surgió uno de sus primeros grandes éxitos, la Torre Trump. ¿Pero qué tiene de especial un edificio? Para Donald, no se trataba solo de un edificio, se trataba de estatus, de dejar una huella visible en el corazón de Nueva York. Su nombre ya no solo era su apellido, era una marca que reflejaba lujo, poder y éxito. El dinero no era suficiente. Para Donald, el verdadero logro era construir un imperio que todos reconocieran. Su marca se expandió a bienes raíces, casinos, concursos de belleza y más tarde, incluso a un programa de televisión. The Apprentice lo posicionó como una figura de autoridad y poder. Cada episodio era una lección de ambición y estrategia empresarial. ¿Podría alguien con esta sed de poder y reconocimiento detenerse en un solo logro? People are going to presume things. Well, they can presume whatever they want. I have no intention of running for president, but I'd like the point to get across that we have a great country, but it's not going to be great for long if we're going to continue to lose $200 billion a year. You're going to get it. La figura mediática y el coqueteo con la política. En los años 80 y 90, Donald Trump era una presencia constante en los medios, siempre en el centro de atención. Pero, ¿realmente buscaba solo fama? ¿O había algo más en su mente? Aquí es cuando entra en escena un personaje clave en la vida de Trump, Roy Cohn, un abogado conocido por sus métodos implacables y sin escrúpulos. Cohn se convirtió en el mentor de Trump y le enseñó una estrategia que se convertiría en su mantra: nunca retrocedas, nunca te disculpes y siempre contrata a los mejores. Fue este consejo lo que convirtió a Trump en una figura aún más polémica y agresiva. Cohn le enseñó a Trump a manejar los escándalos y a utilizarlos a su favor. Durante años, cada vez que había una controversia, Trump no la esquivaba, la explotaba. Esta estrategia fue fundamental en su carrera política, donde cada escándalo parecía, curiosamente, fortalecer su base de seguidores. ¿Podría ser que su ascenso al poder estuviera basado en la controversia? ¿Qué nos dice eso sobre el poder del escándalo en la sociedad actual? Si Donald Trump había conquistado la televisión, ¿qué le impedía intentar conquistar la política? La campaña de 2016 y la presidencia de Trump. El lanzamiento de su candidatura presidencial en 2015 fue el punto de inflexión. Cuando anunció que se postulaba, muchos lo consideraron una broma.
Pero no fue así. Sus discursos incendiarios, sus promesas de Make America Great Again y sus declaraciones polémicas sobre inmigrantes mexicanos lo pusieron en el centro del debate nacional. Trump encontró la fórmula perfecta, apeló a la nostalgia y al miedo. Mientras la prensa criticaba su estilo, sus seguidores lo veían como un héroe antisistema y que él iba a restaurar el orden. La elección de 2016 fue un espectáculo único, y cuando ganó, se convirtió en el 45º presidente de los Estados Unidos. Unos meses después es nombrado como Persona del Año por la revista Time, y Forbes lo nombra como la segunda persona más poderosa del mundo. ¿Estaba el país realmente preparado para una figura tan polarizadora? Controversias y el legado de una presidencia. La presidencia de Trump fue uno de los periodos más controversiales de la historia reciente. Desde sus políticas migratorias, como la separación de familias en la frontera, hasta su relación con figuras controvertidas, Trump parecía estar siempre en el centro de la tormenta. Su manejo de la pandemia de COVID-19 y el impacto de la crisis económica llevaron su popularidad a un punto crítico, pero nunca perdió el apoyo de su base. Los eventos del 6 de enero de 2021, cuando sus seguidores asaltaron el Capitolio, marcaron un punto de no retorno. A pesar de los múltiples intentos de destituirlo, Trump salió fortalecido en los ojos de sus seguidores. ¿Era Trump un líder caótico o simplemente un reflejo de la frustración de una parte significativa de la sociedad? Con tantas controversias, uno pensaría que Trump se retiraría, pero en lugar de eso, anunció su regreso. I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Y con él, trajo una historia de redención o venganza, dependiendo de quién la cuente. Expectativas para un segundo mandato. ¿Patriotismo o polarización? Después de que Trump asuma el segundo mandato, promete políticas aún más drásticas. Su mensaje es claro: restaurar el orden, fortalecer la seguridad y limitar la inmigración. Pero sus opositores temen que su enfoque polarizante lleve al país a una crisis social aún mayor. ¿Cómo logró convertirse por segunda vez en presidente? Por la fórmula de 3 elementos: la polarización y nostalgia, y lo que se conoce como la sociedad del espectáculo. Primero, Trump polarizó a la sociedad estadounidense como lo hizo en el 2016, al crear una narrativa de nosotros contra ellos, donde nosotros eran los estadounidenses y ellos los inmigrantes. Culpó a estos últimos de la mayoría de los problemas del país: delincuencia, pérdida de empleos, mal manejo de impuestos, entre otros, y prometió políticas para resolverlo. De este modo, señaló el supuesto problema y se presentó a sí mismo como la solución, simplificando una situación compleja. En segundo lugar, Trump apeló a la nostalgia, como lo mencionamos anteriormente, volviendo a usar el lema Make America Great Again. Este eslogan es efectivo porque despierta en muchos el deseo de regresar a tiempos mejores, especialmente cuando esos tiempos ya son familiares. Por último, está el concepto de la sociedad del espectáculo. Este fenómeno, analizado por Guy Debord, describe cómo en las sociedades capitalistas avanzadas, el espectáculo se convierte en la principal forma de relación social. En su obra, Debord afirma: lo que aparece es bueno, y lo que es bueno aparece. Esta cita ilustra perfectamente la estrategia de Trump. En la sociedad del espectáculo, lo visible y lo que aparece constantemente adquiere valor y se percibe como real. Así, mientras Trump siga apareciendo en los medios y siendo tema de conversación, sin importar el contexto, su imagen crecerá y superará a la de cualquier otro competidor. Trump es un símbolo que representa muchas cosas: ambición, controversia y, para algunos, esperanza. Pero al final, ¿qué es lo que realmente quiere? ¿Ser recordado como un patriota o como el hombre que lo arriesgó todo, incluso la estabilidad de un país, por su propia ambición? El enigma Trump. Así termina la historia, por ahora. La historia de Donald Trump es, ante todo, la historia de una ambición imparable. Nos queda solo una pregunta: ¿hasta dónde es capaz de llegar para alcanzar sus objetivos?